Antes de comenzar la historia, me gustaría decir que el 99% de ustedes no son suscriptores, mientras que solo el 1% lo son. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, publicaré una serie de historias especiales para ustedes. Suscríbase ahora. El cielo marciano era una paleta de naranjas oscuros y rojos apagados. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte de Ecobase, el último bastión de la humanidad y testimonio de su resiliencia. El bajo zumbaba de actividad, una sinfonía frenética de metal metálico y vapor sibilante. Todo centrado en el proyecto que se había convertido en el punto central del desafío y el ingenio humanos. El acorazado. La ingeniera jefe, Ava Zhao, observó la ráfaga de actividad desde la plataforma de observación, con la mirada fija en la colosal estructura que se encontraba en el hangar 4. El acorazado era un leviatán de acero y ambición, de más de 2 kilómetros de largo, encerrado en una armadura que brillaba bajo las luces artificiales. Su diseño era elegante y depredador, en marcado contraste con las construcciones utilitarias que caracterizaban típicamente la ingeniería humana. El comunicador de Ava zumbó, sacándola de su ensoñación. Se trataba del Dr. Emil Roark, su mentor y físico teórico jefe del proyecto. «Ava, ¿estás lista para mañana?» La voz de Emil chisporroteó a través del altavoz. Su tono era una mezcla de emoción y preocupación subyacente. «Tan preparadas como siempre lo estaremos», respondió Ava, con voz firme a pesar de las mariposas en su estómago. Las pruebas de propulsión fueron bien y la IA finalmente se sincroniza perfectamente con los sistemas de navegación. Bien. Pero recuerda, no se trata solo de si puede volar, sino de si debe volar, advirtió Emil, con un atisbo de su antiguo miedo filtrándose. Ava frunció el ceño y se volvió para mirar la forma extendida del acorazado. Tiene que ser así, Emilio. ¿Sabes lo que está en juego? En el piso del hangar de abajo, equipos de ingenieros y unidades robóticas zumbaban como abejas alrededor de una colmena, dando los toques finales al acorazado. La nave fue diseñada para ser más que una simple embarcación. Era una fortaleza capaz de transportar una parte significativa del poder militar de la colonia marciana. Armado con cañones de riel, cañones de iones y bahías para drones, era capaz de realizar operaciones tanto ofensivas como defensivas a través de distancias interestelares. «Al diablo con los críticos», murmuró Ava en voz baja mientras descendía de la plataforma de observación. Sus botas resonaban en las escaleras de metal. ¿Demasiado grande para volar? Ya lo veremos. Mientras se acercaba a la consola principal, su equipo la saludó con asentimientos y murmullos de respeto. Ava había seleccionado cuidadosamente a su tripulación entre lo mejor que las colonias tenían para ofrecer. Ingenieros, físicos e incluso algunos pilotos espaciales atrevidos. Confiaban en ella, no solo para guiarlos, sino también para traerlos de regreso con vida. «Hagamos una verificación final de los sistemas», anunció Ava, y su voz resonó levemente en el vasto hangar. Las pantallas cobraron vida, mostrando líneas de código y lecturas de diagnóstico. Cada sistema estaba en verde. El acorazado estaba más preparado que nunca. Afuera, las 2 lunas de Marte se elevaban en el cielo, proyectando una pálida luz sobre el planeta rojo. La escena era pintoresca, casi serena, pero para Ava fue un duro recordatorio de su aislamiento. La Tierra era un recuerdo lejano. Sus océanos azules y paisajes verdes se conservaban solo en archivos de datos antiguos y en las historias de los colonos más antiguos. Ahora su antiguo hogar estaba bajo el control de los Solari, una despiadada raza alienígena cuya llegada había significado un desastre para la civilización humana. El acorazado era más que un barco. Era un símbolo de esperanza, un gigante vestido con una armadura, listo para llevar a la humanidad de regreso a su hogar, para reclamar lo que era suyo. «Mañana volamos», dijo Ava en voz baja, casi para sí misma, mientras miraba la imponente estructura que eclipsaba incluso los hangares construidos para albergarla. Para la Tierra, para la humanidad. Con eso, comenzaron los preparativos finales, las últimas comprobaciones antes de ver si el Titán realmente podía volar. La noche se hizo más profunda. El trabajo continuó y el corazón de Marte latía con la promesa de retribución y renacimiento. La base Echo vibraba con la energía de una partida inminente, y en el centro de todo,
El acorazado estaba listo, un gigante contra las estrellas. En las primeras horas de la mañana marciana, con la inmensidad del acorazado proyectando una sombra imponente sobre el hangar, Eva Chao paseaba a lo largo del centro de mando. Hoy era el día en que demostrarían que los detractores estaban equivocados, el día en que el acorazado volaría o fracasaría espectacularmente. Dr. Emil Rourke llegó justo cuando el primer indicio del pálido sol de Marte tocaba el horizonte, con el rostro delineado por la preocupación. El hombre mayor juntó las manos detrás de la espalda y su mirada se detuvo en las pantallas. La teoría es sólida, pero la práctica. Su voz se apagó mientras observaba la simulación en su secuencia final. Ava se detuvo a su lado y siguió su mirada. Emil, ya hemos hablado de esto. Las simulaciones confirmaron que la propulsión puede soportar la masa y los propulsores se probaron bajo el doble de carga esperada. Está listo. Emil suspiró, frotándose las sienes. ¿Y si te equivocas? ¿Qué pasa si no puedes sostener el vuelo? Luego aprendemos, nos adaptamos y volvemos a intentarlo. Pero no me equivoco en esto, Emil volará. Su conversación fue interrumpida por la llegada del almirante Lucas Ward, el veterano canoso a cargo de las defensas de la base Echo y de las operaciones futuras del Dreadnought. El almirante era un hombre de pocas palabras, pero de inmensa presencia, y al acercarse, la sala cayó en un respetuoso silencio. Doctor. Roark, jefe Shog, asintió a cada uno por turno. Hoy hacemos historia. Emil ofreció una sonrisa tensa, pero la respuesta de Ava fue un asentimiento confiado. La fe del almirante en el proyecto fue una fuerza alentadora, y sus siguientes palabras pretendían disipar cualquier duda persistente. El Consejo está mirando el infierno, toda la colonia está mirando. Hemos invertido años en el acorazado, y no solo en acero y circuitos. Esperanzas, sueños, el futuro de nuestra especie. Este barco lo lleva todo. Joe, asegúrate de que vuele. Lo haré, señor, respondió Ava con voz firme. Mientras se preparaban para el lanzamiento, flotaba en el aire un escepticismo palpable entre la tripulación y los técnicos. Dudas susurradas mezcladas con críticas abiertas se habían filtrado incluso hasta el suelo del hangar. Algunos decían que era demasiado grande para maniobrar eficazmente en combate. Un desperdicio de recursos, argumentaron otros. Sin embargo, cada miembro del equipo de Ava trabajó con un mayor sentido de propósito, impulsado por la creencia inculcada por su ingeniero jefe. Ava pasó la mañana recorriendo el acorazado por última vez. Se arrastró a través de los paneles de acceso, verificó 2 veces las alineaciones de los propulsores y realizó diagnósticos en las unidades de gravedad artificial. Cada sistema se comprobó, pero la gravedad de su tarea pesaba mucho sobre ella. Al mediodía, los preparativos estaban completos. El centro de mando estaba lleno de actividad mientras se emitían las autorizaciones finales. Ava tomó su lugar en la consola principal, su equipo dispuesto a su alrededor, cada miembro listo para desempeñar su papel. Comienza la cuenta regresiva, ordenó, y la pantalla principal de la sala cobró vida, mostrando el cronómetro. T-10 minutos, anunció la voz automatizada. Y a su alrededor, el hangar empezó a temblar ligeramente a medida que los motores del Dreadnought se calentaban. Emil estaba junto a Ava, observando las lecturas. «¿Ava, un momento?», preguntó en voz baja. Ella se hizo a un lado y se volvió hacia él con las cejas arqueadas. «Solo ten cuidado», dijo después de un momento de vacilación. «Sé que he sido cauteloso, quizá demasiado, pero es solo porque creo mucho en lo que estás haciendo. Esta nave es más que tecnología, es nuestro salvavidas». Finalmente se permitió una pequeña sonrisa. «Impresionante», murmuró. «Es tan ágil como un crucero». La prueba final del día fue la prueba de armas. Los cañones principales del acorazado, capaces de lanzar explosiones devastadoras, apuntaban a un satélite abandonado, una reliquia de los primeros días de la colonización marciana. «Dispara a mi marca». 3, 2, 1, marca. El centro de mando se atenuó mientras los cañones cargaban. La energía extraída del núcleo de la nave era un espectáculo de potencia bruta. Luego, con un estallido de luz que eclipsó al sol, el acorazado desató su furia. El satélite quedó destruido, reducido a polvo en una brillante explosión que iluminó las pantallas del centro de mando. Mientras el acorazado se alejaba de Marte, con sus motores zumbando con un nuevo propósito, la tripulación se adaptó a la rutina del viaje al espacio profundo.
Su destino inicial no era la Tierra, sino el cinturón de Kuiper, donde planeaban realizar la serie final de calibraciones de armas y ejercicios lejos de la posible vigilancia de Solari. Fue en esta extensión de oscuridad, salpicada por los cuerpos helados del sol distante, donde el acorazado enfrentaría su primera prueba real. El silencio que una vez había llenado el centro de mando fue reemplazado por una tensa anticipación. Ava supervisó la coordinación de los ejercicios de la nave, refinando tácticas y órdenes, su mente siempre calculando, siempre preparándose. La idea de encontrarse con los Solari se cernía sobre ella como un espectro, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. 3 días después de su viaje, las alarmas de proximidad sonaron repentinamente en todo el acorazado. La tripulación se puso alerta y Ava corrió hacia la consola principal con el corazón acelerado. «Informe», ladró, sus ojos escaneando los datos entrantes. «Tenemos entrantes. Pequeñas naves, posiblemente exploradores, emergiendo de la nube de Oort», anunció el teniente Shu, con voz tensa mientras maniobraba las pantallas para mostrar las trayectorias de los objetos que se acercaban. La mente de Ava se aceleró. Los exploradores de Solari probablemente eran solo un equipo de reconocimiento, pero donde había exploradores pronto podría seguirles una flota más grande. Ella tomó una decisión rápida. «Estaciones de batalla, prepárense para atacar. Su, trae armas en línea. Quiero barridos completos del sensor ahora. No nos llevemos sorpresas», ordenó, y su voz resonó autoritariamente por todo el barco. La tripulación se movió con practicada eficiencia, asegurando sus puestos y armando el extenso arsenal del acorazado. Los cañones principales del barco estaban cargados. Las bahías de drones se abrieron, liberando un enjambre de drones de vigilancia y ataque a la oscuridad del espacio. Contactos dentro del alcance en 3, 2, 1. Su contó hacia atrás. Y luego el vacío exterior se iluminó con los brillantes destellos de las primeras andanadas del acorazado. Los exploradores enemigos, ágiles y rápidos, se lanzaban a través de la oscuridad con movimientos erráticos e impredecibles. Pero los sistemas de puntería asistidos por IA del Dreadnought fueron diseñados para tales adversarios. Cada ráfaga de sus cañones fue precisa y calculada. El primer explorador se desintegró bajo el ataque, una explosión silenciosa de escombros que centelleó como un fuego artificial mortal. El segundo y tercer explorador maniobraron para flanquear el Dreadnought, cargando sus armas para un ataque de represalia. «Maniobras evasivas, patrón Delta», ordenó Ava. La nave se tambaleó, su enorme estructura sorprendentemente ágil mientras esquivaba el fuego entrante. Los cañones laterales del Dreadnought respondieron. Una rápida ráfaga de fuego que acabó con otro explorador. En medio del caos, Ava se mantuvo concentrada y sus órdenes eran claras y decisivas. La tripulación respondió a todas sus órdenes con precisión inquebrantable, y su confianza en sus habilidades era total. El último explorador, dañado y desesperado, hizo una carrera kamikaze hacia la popa del acorazado. Ava observó su aproximación. Su mente ya calculaba el mejor curso de acción. «¡Prepárate para el impacto! ¡Todas las manos! ¡Estaciones seguras!», ella gritó. El explorador chocó con el acorazado con un estrépito resonante y el impacto sacudió el barco a pesar de su enorme tamaño. Los informes de daños fueron en su mayor parte menores, pero un recordatorio de las vulnerabilidades que aún tenían que abordar. Cuando los escombros se disiparon y la última de las naves exploradoras quedó a la deriva, sin vida en el espacio, la tripulación se tomó un momento para respirar. El acorazado había ganado su primera escaramuza, una victoria pequeña pero decisiva. Ava se volvió hacia su tripulación con expresión severa pero aprobatoria. «Bien hecho a todos. Controlemos los daños en esos sistemas y preparemos un informe completo. Esta fue una escaramuza, pero no será la última. Necesitamos estar preparados». Mientras el equipo se disponía a trabajar reparando y evaluando, Ava se alejó de la consola, pensando en los desafíos que le esperaban. El encuentro con los Scouts Solari había sido inesperado. El acorazado navegó a través del vacío negro, sus motores zumbando en un pulso vigilante constante mientras atravesaba el cosmos hacia la Tierra. La escaramuza en el cinturón de Kuiper había dejado a la tripulación con una comprensión aleccionadora de sus vulnerabilidades y de la naturaleza implacable de su enemigo, los Solari.
La mente de Ava, sin embargo, estaba ocupada con otro problema más inmediato: fallos de funcionamiento inexplicables que habían comenzado a afectar a la nave. Comenzó sutilmente un parpadeo en el sistema de iluminación, un breve contratiempo en las lecturas del soporte vital y un lapso momentáneo en la gravedad artificial. Estas anomalías fueron inicialmente descartadas como fallas menores típicas de un barco nuevo. Pero cuando el sistema de navegación mostró momentáneamente un posicionamiento incorrecto, la preocupación de Ava se profundizó. «¡Informe!», exigió Ava, caminando hacia la sala de control principal donde el teniente Shu estaba monitoreando los sistemas de la nave. Múltiples errores de sistema. «¡Jefe!», informó Su, con voz tensa, sus esporádicos pero crecientes en frecuencia. «Soporte vital de navegación, incluso los sistemas de armas. No puedo encontrar la fuente». El ceño de Ava se frunció mientras estudiaba las lecturas. El patrón era errático, casi como si la propia nave se resistiera a sus intentos de diagnosticar los problemas. ¿Podría ser esto un ciberataque? ¿Podrían los Solari haber infectado el acorazado? Su asintió gravemente. «Es posible. Realizamos una búsqueda de malware antes del lanzamiento, pero nada es infalible». Ava consideró sus próximos pasos. «Inicié un diagnóstico completo del sistema. Aislar las averías. Quiero que cada flujo de datos sea etiquetado y analizado. Necesitamos erradicar este fantasma rápidamente». Mientras la tripulación se ponía a trabajar, la IA del Dreadnought, una sofisticada red neuronal llamada Ether, se volvió cada vez más errática. Las pantallas parpadeaban sin motivo y los comandos emitidos a varios sistemas se retrasaban o se codificaban. Trabajando estrechamente con sus ingenieros de software, Ava comenzó a analizar el código de Ether en busca de anomalías. Las horas se convirtieron en días y las fallas empeoraron, culminando cuando un fallo de encendido del propulsor alteró su trayectoria, casi enviándolos a una onda gravitacional alrededor de Neptuno. «Esto no es ningún problema», murmuró Ava, con los ojos cansados de pasar horas mirando códigos y lecturas. «Alguien plantó esto y está destinado a sabotearnos». Como le quedaban pocas opciones, Ava decidió tomar una decisión audaz. «Vamos a reiniciar Ether por completo, apagarlo para proporcionarle un soporte vital mínimo y volver a ponerlo en funcionamiento. Es arriesgado, pero podría eliminar lo que sea que esté causando esto». La tripulación vaciló, consciente de los peligros. Un reinicio completo en estas circunstancias era similar a un reinicio en el espacio profundo. Con solo sistemas mínimos ejecutando cualquier error de cálculo, podría dejarlos vulnerables tanto a los Solari como al despiadado entorno del espacio. Una vez tomada la decisión, Ava supervisó personalmente el proceso. Cuando los sistemas principales se apagaron, la nave quedó bañada en una oscuridad casi total. Los únicos sonidos, la distancia de los soportes vitales y la respiración colectiva de la tripulación. Pasaron minutos como horas cuando el sistema de inteligencia artificial se apagó y sus procesadores centrales se enfriaron hasta que volvieron a estar en línea en un inicio cuidadoso y secuenciado. Ava observaba, con el dedo siempre cerca del control manual. Lentamente las luces volvieron a encenderse y las pantallas se iluminaron con la secuencia de inicio. Uno por uno, los sistemas se pusieron en funcionamiento: propulsión, soporte vital, navegación y, finalmente, sistemas de armas. Todo parecía normal, pero la verdadera prueba fue el rendimiento del éter. «Ejecute diagnósticos», instruyó Ava. Los resultados fueron limpios, sin errores ni averías. El fantasma de la máquina parecía haber sido exorcizado. El alivio recorrió la sala de control, pero Ava permaneció alerta. «Siga monitoreando todos los sistemas. Quiero actualizaciones cada hora». Cuando la normalidad volvió al acorazado, Ava reflexionó sobre la vulnerabilidad de su situación. El intento de sabotaje con el fantasma en la máquina funcionó y el acorazado ahora se acerca constantemente a los confines del sistema solar de la Tierra. El estado de ánimo entre la tripulación pasó de uno de tensa vigilancia a un cauteloso optimismo. La nave, un testimonio de la ingeniería humana y la resiliencia, había demostrado ser capaz no solo en combate, sino también en superar el sabotaje interno, ya sea por parte de enemigos alienígenas o como efecto residual de comportamientos complejos y emergentes de la IA. Ava Zhao estaba parada frente a la ventana principal,
con los ojos fijos en el distante punto de luz que era la Tierra. El planeta, que alguna vez estuvo lleno de vida y color, ahora sirvió como campo de batalla para la supervivencia de la humanidad contra la incursión de Solari. A medida que se acercaban las discusiones, Eva sabía que el verdadero desafío estaba por delante en la nave nodriza Solari, que orbitaba la Tierra como una luna oscura, y su presencia era una plaga en el horizonte. Cuando la Tierra apareció a la vista, una mezcla de emociones invadió a Ava. Los azules y verdes del planeta estaban apagados, oscurecidos por las cicatrices de la guerra, y las nubes que alguna vez fueron blancas ahora estaban veteadas de gris. Pero todavía era la Tierra, todavía su hogar, y la visión fortaleció su determinación. Almirante Ward, nos acercamos a la fase final de nuestra misión, informó Ava durante su reunión de estrategia. Las defensas de la nave nodriza son formidables. Necesitamos un plan sólido. El almirante Ward, con expresión sombría de determinación, asintió. Necesitaremos un ataque coordinado. El armamento del acorazado es poderoso, pero no podemos enfrentarnos a la nave nodriza. Los superaremos en maniobras, los golpearemos donde más duele, y seguiremos golpeándolos hasta que caigan. El plan era arriesgado. Una danza compleja de fuerza bruta y sincronización delicada. Ava pasó horas con su equipo, simulando varios escenarios, refinando sus tácticas hasta que tuvieron una estrategia que de manera realista podría paralizar el centro de comando Solari. Finalmente llegó el momento de la verdad. El acorazado, oculto por un asteroide particularmente grande, apagó sistemas no esenciales para minimizar la detección. La voz de Ava era tranquila pero asertiva por encima de la calma. Todas las estaciones, esto es todo. Prepárense para atacar en mi señal. Con precisión en el momento oportuno, el acorazado surgió de su cubierta y sus motores cobraron vida con un rugido mientras se lanzaba hacia la nave nodriza Solari. El enemigo, tomado por sorpresa, se apresuró a montar una defensa. «Dispara todos los cañones. ¡Lanza drones! ¡Asalto total!», ordenó Ava. El espacio entre los dos gigantes se iluminó con la furia del arsenal del acorazado. Los misiles y los rayos láser se entrecruzaron, creando un ballet mortal de destrucción a alta velocidad. Los escudos de la nave nodriza parpadearon bajo el ataque, doblándose pero sin romperse. «Son duros», comentó Sue, monitoreando las lecturas de impacto. «Aún no hemos terminado», respondió Ava, con los ojos pegados a la pantalla táctica. «Prepárese para ejecutar la fase 2». Bajo su orden, el acorazado ejecutó un atrevido sobrevuelo debajo de la nave nodriza, liberando una andanada de drones que se infiltraron en la parte más débil de la nave enemiga. Las explosiones florecieron como flores mortales, desgarrando el casco. La nave nodriza se tambaleó por las explosiones internas y sus escudos fallaron en algunas áreas como si fuera su propia arma. El acorazado, marcado pero victorioso, se dirigió hacia el planeta. Su misión estaba lejos de terminar, pero ese día habían logrado una victoria significativa. La liberación de la Tierra estaba al alcance de la mano, y Ava Joao, al timón de su indomable nave, estaba lista para liderar la carga final, por la Tierra, por la humanidad. La batalla continuaría hasta que estuvieran verdaderamente en casa. El Dreadnought, ahora a poca distancia de la atmósfera terrestre, se preparaba para la etapa final de su misión. La destrucción de la nave nodriza Solari había provocado repercusiones en las filas alienígenas, creando un caos que Ava pretendía explotar. El camino a la Tierra estaba ahora más despejado, pero no sin vigilancia. Los satélites de defensa y las patrullas de cazas de Solari todavía orbitaban alrededor del planeta, restos de la otrora formidable fuerza invasora. Ava estaba de pie en el centro de comando, con los ojos fijos en el orbe azul y verde que se hacía más grande ante su vista. Era más hermoso de lo que recordaba y tenía más cicatrices desgarradoras. «Esto es todo», le dijo a su tripulación. «Hoy recuperamos nuestra casa». El almirante Ward asintió con el ceño fruncido y decidido. «Todos los tripulantes se preparan para el combate. Apunta a todas las defensas de Solari. Despejamos un camino hacia la superficie». La tripulación guardó silencio, sabiendo que la tarea que les esperaba sería la más difícil hasta el momento. Ava inició la secuencia de ataque y el acorazado comenzó su descenso hacia la Tierra. Enfrentamiento. La primera oleada de satélites Solari los apuntó con cañones de iones, que estallaron contra los escudos del acorazado como chispas contra la piedra.
Ava ordenó devolver el fuego, y los cañones de riel del Dreadnought respondieron, atravesando el satélite más cercano con impactos precisos y devastadores. «Sigue presionando», ordenó Ava, su voz tranquila pero contundente sobre el rugido de la batalla. La nave se estremeció al soportar el embate del fuego enemigo, pero se mantuvo firme, abriéndose paso a través de las defensas orbitales de Solari. Los drones surgieron de las bahías del acorazado, una nube plateada que se enfrentó a los cazas Solari de frente. El choque fue violento. Una danza de esquivar y esquivar mientras ambos bandos competían por la ventaja, el descenso. Cuando despejaron el último de los satélites, la gravedad de la Tierra tomó un control más firme, atrayendo al acorazado a su abrazo. Ava sintió el familiar y pesado tirón bajo sus pies, un recordatorio del planeta que una vez fue su cuna. «Nos están saludando», dijo el teniente Shu con voz tensa. Ava se volvió hacia la pantalla y vio la imagen crepitada de un comandante Solari. «Nave humana, ¿no tienes esperanzas de reclamar este mundo? Ríndete y sé perdonado». La respuesta de Ava fue cortante. «Venimos por nuestro hogar, no por piedad. Retirarse o ser destruido». La transmisión se cortó con un silbido y la batalla se reanudó con renovada ferocidad. El acorazado se lanzó a través de la atmósfera, sus cañones nunca en silencio, enfrentando los focos de resistencia con fuerza inquebrantable. La batalla final, a medida que se acercaban a la superficie, comenzó la verdadera batalla. Las fuerzas terrestres de Solari estaban atrincheradas alrededor de las principales fortalezas, y sus defensas antiaéreas bloqueaban el descenso del Dreadnought. «Despliega unidades terrestres», ordenó Ava. Y se lanzaron escuadrones de mechs y vehículos blindados desde las bahías inferiores del acorazado, descendiendo en cápsulas hacia las ubicaciones estratégicas marcadas en el mapa de Ava. Luego pilotó el acorazado más cerca, brindando apoyo aéreo mientras sus fuerzas terrestres se enfrentaban al enemigo. Los enormes cañones del barco retumbaron y cada disparo resonó como un trueno en el campo de batalla. Los Solari fueron implacables pero desorganizados. La destrucción de su nave nodriza había fracturado su estructura de mando y lucharon en grupos caóticos y desesperados. Fue una ventaja que Ava no desperdició. Con maniobras precisas y ataques coordinados, el acorazado y sus fuerzas desmantelaron sistemáticamente las defensas de Solari. Ava observó cómo, una por una, las fortalezas enemigas caían, sus luces parpadeaban como velas apagadas. Ava sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero mientras observaba cómo la tierra giraba lentamente debajo de ella, sintió una profunda conexión con el lugar y con las personas a las que había conducido de regreso a su legítimo hogar. «Por la tierra, por la humanidad», murmuró, volviéndose hacia su tripulación, lista para afrontar lo que viniera después. Y con eso, el acorazado humano, un símbolo de resiliencia y esperanza, estaba listo para defender la tierra, ayudar a reconstruir lo que se había perdido y garantizar que los invasores nunca más apagarían la luz de la humanidad. Porque en la vasta e inexplorada extensión del espacio, esta nave era su fortaleza, su campeón y su hogar,